En un año que incluyó elecciones presidenciales, un mundial de fútbol, la mayor huelga de empleados públicos de tiempos recientes y además el debate de la reforma fiscal, la selección de personajes del año no deja muchas sorpresas. Este domingo 16 de diciembre la revista dominical publica el especial en La Nación y Víctor Fernández es el editor de este suplemento y me acompaña para conversar quiénes son los personajes del año de este 2018. En nación.com están disponibles, además de la edición impresa de la revista, todos los personajes y vamos a iniciar hablando de Rocío Aguilar, que aunque este año, a diferencia de otros, no se hace como una diferenciación, digamos, como de un personaje en especial, sino que son varios. Yo creo que sí, quizás podría ser doña Rocío la que lleva ahí como el mayor peso. Sin duda, la ministra de Hacienda ha sido de las personas que ha tenido mayor presencia en la agenda informativa, en la agenda noticiosa del 2018, a partir sin duda de la discusión de la reforma fiscal que empezó pues, la reforma fiscal fue un tema que animó las elecciones y a partir de que entra la administración Alvarado ya en función, pues doña Rocío es la que tiene que ser el rostro visible de ese esfuerzo por que este plan fiscal pueda pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, sí, indudablemente la vimos mucho, la escuchamos mucho, nos acostumbramos mucho a su presencia y en esta edición nos dedicamos pues a ver otras facetas de ella, cómo el año efectivamente pues tuvo un peso en su vida, en su cotidianidad, en lo que comparte. Entonces, pues es un texto muy ameno de la periodista Dorian Díaz que creo que nos puede dar pues otros vistazos a una figura que hemos conocido desde un punto de vista siempre como muy formal, ¿verdad? Que no sé si me va a corregir, ese es un poco la idea de hacer estas semblanzas o esos retratos de cada uno de los personajes, que tal vez conocemos una faceta pública, de conferencias de prensa, de lo que sale en medios de comunicación, lo que se deja ver públicamente de cada personaje, pero hay un abordaje, la mayoría con entrevistas en profundidad con cada uno de los personajes. Este año son 18 personajes. 19 personajes. De estos 19 personajes no vamos a detallar como cada uno, pero sí me gustaría pues tal vez hacer como una segmentación y además de la ministra, bueno, en el tema político hay varios personajes, empezando por el presidente, por Carlos Alvarado, por Fabricio Alvarado también, que fue candidato presidencial. Entonces, bueno, cuénteme un poco de política en este segmento, a quiénes más podríamos mencionar que están en el especial. El haber tenido elecciones y dos vueltas electorales tiene pues mucho peso dentro del contenido de este especial. Y sí, efectivamente, encontramos un perfil del presidente Carlos Alvarado, de cómo le cambia la vida a él a partir de que llega a Casa Presidencial, y así también otro de su contraparte en las elecciones, que fue Fabricio Alvarado, quien vivió un año lleno de noticias, que él mismo nos cuenta acá, no era el año que él había previsto que iba a tener en este 2018. Está también Rodolfo Pisa, que empezó como candidato y terminó pues siendo un factor muy importante en la conformación de este gobierno de Carlos Alvarado. Y por primera vez también incluimos una primera dama. El rol que ha tenido doña Claudia Dobles es muy visible y distinto a lo que han tenido otras parejas de anteriores presidentes, con una incidencia, por ejemplo, en el tema de transporte, en urbanismo. Entonces, pues nos pareció importante ya incluirla en esta edición de personajes. Y el tema de, bueno, que ya lo mencionábamos antes con Rocío Aguilar, el tema del debate, del plan fiscal, generó como por todo lado, y de ahí que haya personajes como Fernando Cruz, como don Edgar Mora, como Albino Vargas, que, bueno, yo lo relaciono un poco, ¿verdad?, que el debate de la reforma, hay una huelga muy grande, que mencionamos al principio, la huelga más grande en tiempos recientes. Entonces, bueno, ahí hay varios personajes también que están en la edición.
Sí, la discusión del plan fiscal pues ha sido como el hilo conductor, si Exacto. se quiere, del año, y a partir de ahí pues se genera la huelga de los empleados públicos, lo que hace ineludible el tomar una figura como Albino Vargas, que creo, hasta donde sé, que es la primera vez que se le incluye en este especial. Él no nos quiso dar la entrevista. Solo dos personajes no nos dieron entrevistas, que fueron él y Oscar Ramírez, el exentrenador de la selección. Tenemos a don Fernando Cruz, tanto por la discusión también de la reforma fiscal que pasa el filtro de la Sala Cuarta, como también por un año muy complicado en la Corte Suprema de Justicia y en el Poder Judicial. Entonces, de todos los magistrados que han tenido que ver algo en este año, pues seleccionamos indudablemente a don Fernando en la calidad de presidente del Poder Judicial. Y al ministro de Educación, que sin que hubiese pasado la huelga ya sin duda había sido el ministro que más había generado conversación, no necesariamente para bien, con solo los primeros meses de gobierno, y que sin duda tener que lidiar con lo que ha sucedido con la suspensión de las lecciones en los centros educativos, pues le dio también mucha notoriedad. Ahí hay un tema importante y bueno, ya lo habíamos abordado en un video pasado que habíamos hecho de cómo se seleccionan a los personajes, pero me parece importante retomarlo, y es que no necesariamente la elección de los personajes o los personajes se seleccionan porque tuvieron un año muy positivo o porque estuvieron muy presentes en la agenda de los medios de comunicación, porque fueron noticiosos de manera positiva. En resumen, o sea, son noticiosos, son personajes noticiosos. Entonces, no necesariamente... O sea, no es un reconocimiento de méritos, no va por ahí. Afortunadamente, pues sí, mucha de la gente que termina en ese tipo de suplemento sí hizo cosas notables que nos llenaron de orgullo. Suele pasar, por ejemplo, con los deportistas. Tenemos la historia de Andrea Vargas, que es una muchacha que la mayoría no conocíamos previo a que ganara el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces, bueno, ese es un caso en el que efectivamente sí se cumple. Claro. Hay otros en los que la gente podría decir, bueno, esa persona ¿qué hizo bueno este año? No es que se trata de si hizo o no cosas buenas, sino de más bien sus acciones o sus palabras, cuánta incidencia tuvieron pues en todo el país. Podría ser Albino Vargas este año un ejemplo. Depende a quién se le pregunte. Hay gente Claro. que podrá decir que el trabajo de don Albino es positivo, hay gente que no lo ve de esa manera, ¿verdad? Entonces, y nos ha pasado en ocasiones anteriores que nos dicen, mira, es que yo no estoy de acuerdo con que esa persona sea reconocida. Nosotros lo que estamos haciendo es un repaso del año a partir de sus protagonistas, independientemente de lo que sentimos con sus acciones. Ya vamos a hablar un poco también además de Andrea, de los otros deportistas o personajes relacionados al deporte que están en el especial, así como varios personajes relacionados al mundo del entretenimiento. Pero me gustaría que nos contara un poco sobre el personaje de los exiameses, de Samuel y Ezequiel, un texto de Fernanda Matarrita, me parece, sí, de la periodista. Bueno, este texto, ¿de qué se trata? Los exiameses son, pues, hasta donde podemos decir, hasta el momento, una historia bastante exitosa, en tanto que pues, fue un caso que ya revestía situaciones muy complicadas, dos niños que pues, estaban unidos por su cabeza y que una intervención médica, un equipo de lujo, logra separarlos. Entonces, pues, le hemos dado seguimiento al caso de estos dos hermanos a lo largo del año, pero a partir de la operación, y eso es normal, pues un poco ya ellos dejaron de salir en los medios, entonces volvimos a buscar a la familia y pues tuvimos acceso, los padres fueron muy colaboradores en poder contar qué ha pasado una vez ya que los hermanos se separan, y la vida que tienen, que no es una vida sencilla en estas circunstancias. Y sí, es un gran texto de Fernanda. Y son ese tipo de historias que, si bien uno podría decir, o sea, los siameses no tuvieron una incidencia en la Costa Rica como tuvieron actores políticos, por ejemplo, sin duda que su historia pues, nos tocó a todos y de una u otra manera nos sentimos identificados con lo que ha pasado con ellos. Muy bien, en el apartado de entretenimiento que mencionaba antes, hay dos cineastas, bueno, hay un cineasta y una película. Sí. Están Juan Vainas y Chibolo y Eddie Mora, el director de la Orquesta Sinfónica de Heredia. ¿Cómo se hizo esta selección? En el caso de Eddie Mora, pues sí es pura meritocracia. Eddie Mora ganó un Grammy el año pasado y este año volvió a estar nominado al Grammy Latino. Es uno de los grandes músicos
de Costa Rica y posiblemente no lo conocemos suficiente. Entonces, pues ya a punta de estar acumulando premios, nos parecía que ya era necesario poder tener a Eddie dentro de esta selección. Es un músico notable. Tenemos el caso de Iván Porras, que es un cineasta, mucha gente no lo va a reconocer en la calle, pero él fue el que hizo la película El baile de la gacela, que resultó una sorpresa. Esa película tuvo muy buena acogida y pues eso, queremos conocer a la persona detrás de este éxito. Y tenemos a la película Huilas a partir tanto de lo que nos puede contar su director, Sergio Pucci, como también los niños que participaron de esta película, que fue muy gustada. Entonces pues ahí armamos un poco. Y en el caso de Juan Vainas y Chibolo, que sin duda hay gente que no va a estar de acuerdo, a como vosotros que sí lo verán con buenos ojos, son dos personajes que, nos guste o no la comedia que representan, se volvieron ineludibles este año. Sin duda que la inclusión de parte de Canal 7 de ellos en la cobertura del Mundial de Rusia les dio pues una exposición bastante grande, desmedida podrá decir alguna gente, pero incorporamos muchos de sus dichos sin darnos cuenta, incluso en nuestras conversaciones regulares. Entonces nos pareció que también era importante pues señalar esto, ¿verdad? Y para ir finalizando, el tema de, bueno, Óscar Ramírez, que ya lo mencionó antes, el exentrenador de la selección nacional, que estuvo en el Mundial de Rusia, Johan Venegas, jugador de Saprissa y de la selección nacional también, la Sele femenina, y Andrea Vargas, la atleta de vallas que ganó oro en los centroamericanos. Óscar Ramírez y Johan Venegas, bueno, salen del Mundial, digamos, de la participación del Mundial. ¿Y por qué se incluyen a estos dos? En el caso de Óscar, pues bueno, no debería tomar ninguna sorpresa el que esté en esta edición, a como estuvo en la del año pasado. Son 2 años seguidos que está Óscar Ramírez, en circunstancias muy distintas. Terminó siendo, pues para todos los efectos, el que pagó los platos rotos del mal torneo que hizo la Sele en Rusia, y se autoexilió. No volvimos a saber nada de Óscar Ramírez desde que se bajó del avión, y eso se refleja en el texto, muy buen texto de Andrés Díaz, con respecto pues a lo que ha pasado con Óscar en estos meses, a lo que podemos inferir. Y en el caso de Johan Venegas, nos pareció que si bien uno podría, y ahí viene el caso, que alguna gente dice, bueno, es que hay futbolistas que lograron más, y uno podría decir, sí, efectivamente, alguien ganó la Champions, eso está bien. Pero el caso de Johan Venegas nos parecía que revertía una particularidad, primero por las contradicciones, ¿no? Mucha gente la agarró con él, aunque era todo un equipo, mucha gente casi que lo culpó a él por lo mal que jugó la Sele en el Mundial. Vimos escenas muy penosas, por ejemplo, en regreso al país, cómo le gritaron en el aeropuerto y hubo gente que trató de agredirlo. Él reaccionó en algún momento sobre esto. Y la historia de Johan Venegas es una historia que la gente no conoce y que deberían conocer. Entonces, pues bueno, también les recomiendo el texto, el cual escribió Erika. Es una entrevista muy reveladora. Yo al menos desconocía muchos de los componentes de la historia de vida de Johan Venegas, que creo que explican el carácter tan forjado que él tiene. Con la selección femenina, incluso quisimos hacer eso, es la Sele, porque cuando hablábamos de los hombres siempre era la Sele, cuando era la femenina era la Sele femenina. Y le dije, bueno, no, ¿por qué? Si las dos son Seles. Y la verdad es que en vista del terrible año del equipo de varones, no puede ser que no pongamos atención a lo que pasó con estas muchachas. Tuvieron la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tuvieron una decepción terrible, que fue el no haber clasificado al Mundial de Francia. Entonces nos parecía que había una historia mucho más interesante ahí que con la otra del equipo de varones, que de por sí pues ya se conoce demasiado, poco que explorar ahí. Entonces ese también me parece que era un ángulo que nos podía servir mucho para esta edición. Y hay un personaje que no mencionamos ahora, que es Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central. Creo que no era una persona que estaba en planes de tener la exposición que ha tenido, pero sin duda el alza en el precio del dólar lo hizo a él la cara de ese fenómeno, y también pues tiene una historia de vida muy interesante. La mitad de la vida no la ha hecho en Costa Rica, entonces de repente se vio puesto
frente a los reflectores y nos parecía importante también que la gente supiera pues quién es él. Sí, la idea es eso, que con el especial se puedan enterar un poco de quiénes son estos personajes noticiosos que hemos visto todo el año en los medios de comunicación, en titulares, y quizás sabemos poco más allá de lo que podemos ver en medios. Pueden encontrar los textos en nación.com y la versión impresa va a publicarse el domingo 16 de diciembre. Muchísimas gracias por acompañarnos, Víctor. Muchas gracias por la explicación de eso. Bueno, yo sí quisiera mencionar que los textos, bueno, son redactados por diferentes periodistas de diferentes medios de comunicación de Grupo Nación, no solamente de La Nación, sí, sino que hay un esfuerzo colaborativo de toda la sala de Grupo Nación. Las fotos son de John Durán, muy buenas fotos, que trabajó también en la parte gráfica con Jorge Navarro como el editor de fotografía, y Kamsiu, que fue la diseñadora del especial. Sí, muy buen diseño, ya Kamsiu lo ha hecho en varios años, entonces ya le tiene tomada la medida. Listo, muchísimas gracias por acompañarnos.